encuentro con Gente Vitamina. Mi nombre es Jessina Martínez y tenemos de invitada a Zuleima Rodríguez y a María Alejandra Torres. Hoy vamos a hablar de la energía de papá. ¿Cómo está la energía de papá aportándonos en la vida? ¿Cómo sucede eso? ¿Cómo nos relacionamos con esa energía? Y venimos de una cultura, nosotras, de una cultura latina donde todo está vinculado con mamá, mamá es mamá y papá. Entonces hoy vamos a estudiar, a profundizar en este tema y María Alejandra nos trae muchísima información y Zuli también. Así que comenzamos. ¿Cómo están? Hola, muy bien por Muy acá. bien. Buenas tardes, buenos días, buenas noches, de donde lo vean. Sí, en verdad que, o sea, esto es un tema que, mira, es tan importante, tan profundo, que muchas veces lo damos como por sobreentendido. Ah, bueno, vamos a hablar de papá. Ah, bueno, vamos a hablar de mamá. Eh, Recuerdo que nosotros tuvimos una reunión anterior a esta, donde hablábamos de mamá y la importancia que tiene en nuestras vidas y cómo se relaciona con nuestra abundancia. Eh, Como lo comentábamos recientemente, nosotros le damos mucha tribuna a nuestra mamá porque es como la que está allí siempre como patria muerte para todo, ¿me entiendes? En la mayoría de los casos. ¿Y qué pasa? Eh, que olvidamos un poco la importancia que tiene el padre en nuestras vidas, en nuestra prosperidad y la forma como materializamos las cosas. Si bien es cierto, la madre con una codificación emocional, tiene que ver mucho, codificación emocional y con biodescodificación. Tiene mucho que ver con la proveedora, representa como la madre tierra, y el padre, como lo supremo, es el que nos da la fuerza para materializar lo que queremos. Si uno va y explora un poco dentro de uno, y tú dices, ¿qué pasa cuando quiero hacer tal cosa y me saboteo? Yo te hablo desde las cosas que a mí me pasan. Me doy cuenta que de repente quiero lograr muchos proyectos, quiero lograr muchas cosas, tengo ideas maravillosas y me pasaba en mayor medida antes, ya ahora estoy tratando de trabajar un poco más eso, que de pronto decía, lo dejo para después, o, o luego lo resuelvo, o empiezo con mucha energía y luego, o sea, se disipa. Entonces, eso te lleva como a poner de mucho en el presente y empezar a investigar acerca de qué te puede estar pasando, porque mucha gente puede decir, ah, mira, es que me da pereza comenzar algo nuevo. Ah, es que yo estoy cómoda aquí. Ah, pero ¿por qué me da miedo hacer tal cosa? ¿O por qué no me impulso a hacer esto? ¿Por qué los demás lo logran y yo no? Entonces, cuando tú te empiezas a plantear todo ese tipo de interrogantes y lo traspolas a tu vida, eh, tienes como dos opciones. O profundizar un poco en ti, en verte y en analizar qué puede estar pasando de fondo, o quedarte en el victimismo y decir, ah, no, es que bueno, es que ya yo nací así y esto es lo que hay y yo no voy a tener más nada. O no, bueno, es que él es más inteligente que yo, ella es más inteligente que yo y por eso yo no puedo lograrlo, porque tengo mis capacidades son limitadas. Pero cuando tú empiezas en un camino de autoconocimiento y conectas con tu conciencia, te empiezas a dar cuenta que hay cosas de fondo que te llevan a esto. Y una de esas es como el tema que estamos tratando hoy, y es hablar acerca de papá y cómo papá influye en todos los aspectos importantes de nuestra vida, que tengan que ver con toma de decisiones
y con esa fuerza que nosotros necesitamos para salir adelante ante cualquier situación. Entonces, cuando nosotros no tenemos integrado el arquetipo que representa al padre, mira, lo vamos a estar buscando durante toda la vida en todas nuestras relaciones de pareja. Lamentablemente, eso te va a llevar a tener relaciones tóxicas, a tener relaciones donde vas a aguantar malos tratos, donde te van a prometer cosas que no te van a cumplir y siempre vas a estar frustrada. A ¿qué más te puedo decir? O ponerte un ejemplo. Vas a tener miedo a estar sola, eh, vas a preferir quedarte en lo conocido antes de poder decir, ya va, hacer una pausa y decir, ¿por qué esto me está pasando? ¿Por qué se me está repitiendo en todas las diferentes parejas que he tenido? Parece que fuera un bucle. Entonces, cuando tú te sientas a hacer esa pausa o tú dices, ¿qué es lo que está pasando acá? ¿Por qué se está repitiendo esto? Entonces te das cuenta que inconscientemente tu niña interior está buscando a su padre, no está buscando una relación de pareja, está buscando el padre que le dé contención, que le dé fuerza y que le diga, por aquí es que debes ir, esto lo debes hacer, hacerlo con, o sea, la voz del padre por naturaleza siempre es de fuerza y contundencia. Entonces, eso es lo que inconscientemente estamos buscando en una relación de pareja. Y cuando falla, es por ahí donde tenemos que tomar en consideración que no estamos integrando el Claro, arquetipo de la energía masculina en nuestra vida. ¿Ok? Muchas veces también pasa, perdón, de que o aguantamos mucho o mandamos una señal totalmente diferente, ¿ok? Antagónica a esta. Y podemos decir, ¿sabes qué? Yo puedo sola, yo puedo con todo, yo no te necesito. Y vas a ser transparente ante el mundo, la gente no te va a ver. Entonces muchas veces te das cuenta de que sola no puedes, ¿me entiendes? De que de una u otra manera siempre vas a necesitar ayuda, pero eso lo hace tu ego para protegerte ante el dolor, de darte cuenta de qué claro, es lo que está pasando en ti, ¿me entiendes? Entonces, para uno poder, yo creo que sanar esta energía, tenemos que hacernos tan conscientes de qué es lo que pasa en nuestra vida tanto financieramente, porque cuando tenemos muchas deudas, cuando tenemos esa incapacidad para tener la solvencia económica, cuando nos sentimos mal porque estamos aguantando en una relación de pareja que consideramos que están siendo injustos con nosotros, de una u otra manera, todo esto tiene que ver con la energía de nuestro papá que no está integrada. Las razones pueden ser muchas. Puede ser un padre que sea ausente, tanto físico o como emocional, porque muchas veces tú puedes tener a tu padre contigo, pero emocionalmente está desconectado de ti o tú de él. Puede ser que sea un padre ausente físicamente porque definitivamente nunca estuvo, o que simplemente, o sea, fue ese agricultor que simplemente sembró esa semilla para que tú pudieses estar hoy aquí, ¿vale? claro. Y eso ya es un motivo, creo que más que suficiente, para agradecer la existencia, independientemente de quién haya sido. Claro, Porque eso es que sin fíjate, los caminos ancestrales marcan la energía de papá como el sol, con el arquetipo del sol. Y es que mm, sin sol nada puede existir en el planeta. No existe vida. Y de alguna manera la energía del papá se ha tratado o por la educación que haya llevado en la historia la energía masculina, más allá de patriarcado, de matriarcado, más allá de eso, es la educación que se recibió y esta visión quizá también muy latina de que las mujeres podemos con todo, somos papá y mamá, respondemos.
pero estos son extremos que se tocan. Y para claro, un niño que no se siente valorado, amparado por esta energía que les da la fuerza para brillar, para florecer, para cosecharse, para dar frutos. Si no existe esto, ese niño va a crecer con el con miedo, dolor y la herida compartiéndola en todas sus relaciones. Y esto con es miedo, muy con importante. inseguridad. Perdona que Disculpa, te interrumpa. Perdona que te interrumpí, pero que estaba agregando eso, de que ese niño va a crecer con miedo, con inseguridades, aceptando relaciones tóxicas, de porque le, pareja, de amigos, de compañeros del colegio, de profesores, manifestando papá en todas las formas que él cree que es papá. Es decir, de exacto, repente alguien que ponga autoridad, que hable fuerte, que le ponga carácter, que le ponga límites, que lo domine, que lo controle, de la forma que él considera que es papá. que si tú ves o sea, tú haces el ejemplo de ver un núcleo familiar normal, donde está el papá y la mamá y los hijos presentes. De hecho, o sea, uno puede llevarlo hasta el ejemplo de uno. Cuando tu papá está presente, tú le puedes decir, papá, en el colegio me pasó tal cosa. Y tu papá inmediatamente con su voz autoritaria siempre te dice, ¿y tú qué hiciste? ¿Me entiendes? Te marca la pauta, te marca la pauta. ¿Tú qué hiciste? Bueno, usted va a hacer esto, esto y esto. Entonces, una dirección. Él te da enfoque. Dirección no quiere decir que, ajá, como los papás reaccionen y le digan a los hijos que hagan, porque, o sea, hay muchos papás que le decían, si no haces esto, yo te doy una paliza a ti, o qué sé yo, pero son los casos extremos, ¿no? Pero lo que recaudamos aquí de fondo, lo que rescatamos, perdón, es eso, esa autonomía que te da, esa dirección que te marca. Entonces, eh, de hecho, tiene mucha relación la forma de ser de tu padre a los hombres que escoges para vivir experiencias, porque van a ser un reflejo de lo que fue él. Y cuando están ausentes, bueno, te vas a convertir en una persona que en tu vida vas a estar como con esas cosas que te nombré anteriormente, la codependencia, esa falta de disciplina, la falta de metas, entras con facilidad a relaciones tóxicas porque no tienes esa dirección, no tienes esa línea que te marca tu padre desde casa para decirte, mira, es por aquí o por aquí no, ¿me entiendes? Entonces cuando estás como con la ausencia de eso, te sientes como un pollito, ¿sabes? ¿Qué hago? ¿Qué decisión tomo? ¿Para dónde voy? ¿Me entiendes? Y también una cosa muy rescatable que estabas hablando hace rato, sobre todo eso pasa con las madres latinas. Eh, no me incluyo porque eso fue algo que yo, antes de tener mucho conocimiento de todo esto, igual me parecía que no debía ser. Y es el hecho de que de repente, o sea, yo soy divorciada y no por ser divorciada, yo voy a decir, yo soy padre y madre. ¿Por qué? Claro. Que primero, dentro de la medicina sistémica, estás generando un desorden, ¿verdad? Porque cuando tú quieres asumir el rol masculino, entonces empiezas a actuar desde esa energía y pierdes tu parte femenina. Y no Es es así. que dejes de ser femenina, sino pierdes el poder recibir, el poder demostrar, sino que simplemente te conviertes en esa persona que asume el rol de un hombre de una casa, que es proveedor, trabaja de manera incesante, no se da la pausa, no puede conectar consigo y decir, ¿sabes qué? Estoy cansada, necesito que me ayuden. Ayuda, necesito hacer esto, Apoyo. puedo con esto, ¿me entiendes? Entonces te vas convirtiendo en esa energía, pero porque está en desequilibrio. Y por otra parte, también se dan muchos casos que entonces estas madres cuando están solas colocan a sus hijos mayores, y si en el caso de tener hijos varones, como que son sus esposos o los proveedores, ¿me entiendes? Entonces, estos chicos van a crecer que cuando entonces tengan familia,
van a sentir que tienen también otro desorden dentro de su sistema individual porque no van a ser respetados, porque él no se va a sentir como el papá de esa familia, porque ella se siente él, el papá de sus hermanos o el Claro. esposo de su. Entonces esto genera demasiado desorden en el sistema familiar. Por eso es que cada quien debe tener su rol en su justa medida. Y si por lo menos el papá no está presente o es un padre ausente, simplemente, o sea, hay que darle su espacio, su lugar, sin ocuparlo, sin ocuparlo. Hay mucha gente, lo he visto mucho, de repente, de que hay gente que tiene muchísimo rencor porque su papá no estuvo en su vida, porque, no, porque abandonó a mi mamá, porque vi a mi mamá sufrir, y de pronto no entendemos que a lo mejor la única misión que había entre esas dos almas era el hecho de que, o sea, esa persona naciera, ¿me entiendes? Entonces no lo comprenden y viven con el resentimiento de la persona que no estuvo. No siempre el hecho de que una persona esté presente en tu vida quiere decir que vas a Va a ser ser feliz mejor. o va a ser mejor. ¿Me entiendes? Muchas veces a nosotros nos venden la historia de la familia perfecta y es lo que compramos en todas partes y resulta que nosotros tenemos los perfectos personajes para nuestra evolución y el desarrollo de nuestra alma. Así es. Cuando Así es. comenzamos a entender eso, empezamos a destrabar como todos esos niveles donde dicen, ay, no, el papá tiene que ser así, no, la mamá tiene que ser de esta forma, no, es que mis hermanos, no, no, no. Toda esta gente te está tocando porque hay algo que tienes que aprender de todo esto. Es así. Y también esto quiero rescatar, que muchas veces la herida de papá viene relacionada a una herida implantada o al no ocupar ese rol de hijo y creer que somos los justicieros, que papá nos está traicionando a nosotros por la traición o de repente el acto desleal, la infidelidad, el mal, lo que quiera que sea que haya pasado con mamá. Y Claro, nosotros por, como diría, como por lealtad, queremos, bueno, pasarle factura a papá. Y resulta que ese no es nuestro rol dentro de la historia. exacto, Y bien sea que también sabemos que puede producir dolores, puede ser incómodo, pero eso es un proceso de aprendizaje, que si nosotros ocupamos el rol del hijo, no es nuestra responsabilidad. Y si hay un dolor en torno a esto, es importante ir a terapia, porque probablemente la mente que está herida, ese niño interior herido, no puede ver la solución, no claro. puede identificarse como el hijo, no como el papá o el justiciero de la relación. Es que de hecho, mira, muchas veces la gente desde su nivel de conciencia puede hacer sus propios juicios de opinión y de repente te dicen, no, es que mi papá fue una mala persona, ¿según quién? No, Claro. bueno, es que fue lo que yo escuché que dijo mi mamá, o lo dijo mi abuela, o lo dijo mis tíos. Es Pero, así. y tú has compartido con tu papá, te diste la oportunidad de descubrir qué había en ese ser humano, porque muchas veces lo mejor que pueden hacer es no estar, ¿me Sí. entiendes? O imagínate tú, hay tantas personas que tienen tantas cargas tan dolorosas y tú sabes una cosa que pasa mucho, sobre todo en las generaciones de los papás, que no tenían como esta libertad de comunicación ni de expresión de lo que les pasaba. Entonces, tú ves a un papá, por ejemplo, en promedio de las generaciones de nosotros o muchos mayores, no son personas que sean de abrazar, que sean de decir te amo, de decir te extrañé, No. quería verte, ¿me entiendes? O de decirte lo siento. Los papás de antes no se equivocaban, ¿me entiendes? No, es que Siempre no, tú, claro, tú, ese,
ese arquetipo de papá no tenía el permiso de tener inteligencia emocional, de Claro, sentir. Él era inflexible porque aprendió que no podía mostrar debilidad, estaba mal, el hijo entonces, necesitaba fuerza, carácter, y era un exacto, un carácter mal entendido, pero es muy exacto, fuerte para el papá también, y es mucho castigo el que le sembramos a ese arquetipo, que por exacto. Va, miedo, honestamente, y vamos a ser humanos, vamos a humanizar la vida. Yo lo digo desde todos los ángulos. Es muy complicado ser mamá, yo no soy mamá, es muy complicado ser mamá, pero a mamá se le perdonan muchas cosas que a papá no. exacto. O sea, Papá lleva, mamá, papá lleva una carga muy dura porque ante esa figura que se ve rígida de carácter, también hay un mundo emocional que los hijos por naturaleza no se sientan a explorar, ¿ok? Los hijos son perfectos para decir, mi papá no estuvo, mi papá no me dio, mi papá no esto, mi papá no es capaz de decir esto, mi papá no me dio aquello, ¿me entiendes? Entonces, son un cúmulo de cosas, pero tú no sabes qué hay en el mundo emocional de ese ser humano que tiene que cargar con todo lo que no sabe expresar. Entonces, cuando nosotros somos un poco más compasivos y podemos entender que también dentro de ellos hay un niño que está frustrado, lleno de dolor, un niño que, o sea, no pudo expresar en su momento todas las cosas que sentía y tuvo que crecer, sintiendo todas esas cosas dentro de él. Entonces, imagínate cómo puedes lidiar con una persona ya adulta que no, y tiene es un un mundo niño herido que creció y un que mundo además, emocional, fue un ser humano que tiene un mundo emocional castrado y que le tocó ser padre y no supo expresarle a sus hijos lo que había dentro de él y que no quería decir que no los quisiera o que no los amara, no sintiera amor, ¿me entiende? Por cada uno de ellos. Entonces hoy nosotros nos sentimos con toda esa carga, papá. este, trabajada, entonces allí donde caemos, o sea, como en todo este tema que estamos tocando hoy en día. Y que al final la Nosotros, relación con papá, eso lo hablábamos con la relación con mamá. La relación con papá puede ser mala, tiene el permiso de ser mala, pero el vínculo no. claro, claro, es que, mira, aquí, como te decía yo antes de que hiciéramos esto, por ejemplo, yo veo estos videos de una forma que para mí son hasta autodidactas. ¿Por qué? Porque normalmente la gente hace un video donde te habla de ciertas cosas, pero nadie a la final está exento. Simplemente aquí nosotros lo que estamos es dándole tribuna a algo que la Es gente no habla. Y no habla porque no comprende lo que le pasa. Entonces es importante que la gente sepa que para que tú puedas materializar en tu vida todo lo que tú quieres a nivel financiero de prosperidad, tienes que tener disciplina, tienes que tener metas, tienes que constancia. este, constancia, tienes que tener fuerza. Y cuando tú no tienes ninguna de estas cosas, lo primero que tú tienes que ir a hacer es ver cómo está la relación con tu padre. Y eso te va a dar una lectura, porque si tu papá no estuvo, no tienes integrado nada de esto. Entonces, como adulto responsable, ahora nos toca hacer un trabajo donde tenemos que integrar todo esto con mucha compasión, aceptar lo que papá nos pudo dar y entender que tú ahora vas a escribir una historia Historia de vida. distinta, pero integrando lo que él es en tu vida, aceptando lo que ya no puede ser, sanando lo que te hizo sentir, ¿verdad? Para que tú puedas materializar
algo diferente a lo que ellos pudieron darte. Pero primeramente, o sea, es ver qué es lo que pasa con papá para que tú puedas ver qué es lo que está pasando en tu zona financiera. Así es. Y parte de relacionarte con, yo digo, parte de abonar ese vínculo es comprender que a lo mejor este individuo, este ser que escogimos, responsabilidad de todo, que escogimos como padre, no sabe hacerlo diferente, no tiene el Claro, mismo lenguaje del amor. Quizá no ha tenido la oportunidad de explorar en su mundo emocional, pero es un ser humano, así claro, como lo eres tú, con miedos, así como lo somos nosotros, claro. con heridas emocionales como los tenemos todos. Claro, y Entonces, ¿cómo? perdona, no vamos a buscar de quién es la culpa, porque es que él también viene con un saco de emociones no trabajadas y su padre también, y simplemente lo que han ido es de generación en generación, y son Lealtades, algunas, pero otras lealtades no se sueltan, y son las que hoy en día nos tienen en esta posición donde estamos tratando de destrabar estos nudos que no nos dejan avanzar y decir, ¿sabes qué? Esto no me pertenece. O sea, yo decido no seguir siendo leal a una situación que me ha mantenido bajo un yugo y no me deja, o sea, expresar y ser lo que yo quiero ser en realidad. así es, así mismo es. Y ahora para concluir, es tips para reconocer, ya tenemos uno. Si usted está cojeando por su lado financiero, si usted ve, señora, que necesita que otros validen su proceso, sus logros, si usted siente que le cuesta lograr cosas y aunque hace y hace y hace y hace, nada le parece suficiente, ahí está pasando algo con papá. Otro tips. Otro tip que tú puedes identificar cuando no eres capaz de colocar sanos límites. Ah, y otro, y uno tercero, Y un tercero que podría ser, bueno, que te des cuenta cuando estás entrando en una relación tóxica, qué está pasando allí, ¿me entiendes? Porque las relaciones tóxicas son este, un, un indicador. una un indicador, claro, un indicador bastante, no el promedio, pero es bastante importante porque eso te indica la minusvalía que hay en ti con respecto a la energía de papá. ¿Me Y entiendes? No es también, en todos los casos, porque no todos entramos en relaciones tóxicas, pero eso es un indicador bastante, no, pero ahora voy a decirlo aquí, tenemos relaciones tóxicas de pareja o de encuentros casuales o qué sé yo, pero también tenemos relaciones tóxicas o relaciones donde buscamos la figura paterna. Es decir, tengo un amigo que es como mi papá. Este señor ya, me quiere mucho, no sé qué. O sea, empezamos a buscar a papá en distintas facetas de la historia. ujú, Gente, necesito que me protejan, apóyame aquí, hazme un favor y acompáñame hasta mi casa que me siento. Eso no está mal, no estoy diciendo que esté mal, y que no está mal de repente buscar una imagen que sustituya a mi relación y establecer a mi relación paterna, porque a lo mejor es insalvable, cada quien sabe cómo es la historia allí, pero crea un claro. vínculo diferente, también es válido. Claro, justamente una de las temáticas que nosotros buscamos de plantear, de reconocer a través de esta conversación es que una reacción sine qua non es que sanemos el vínculo, no la relación, ¿me entiendes? Porque la relación puede ser buena, mala, regular, porque Inexistente. inexistente, porque desde nuestro nivel de conciencia sabemos qué es lo que hay, pero el vínculo, ese vínculo del padre que te dio la vida, ya nada más por eso tienes que agradecerlo. Suéltalo con amor. O sea, si te genera muchas emociones desagradables porque lo que escuchaste, por lo que te contaron, por lo que viviste, todo eso suéltalo y empieza a escribir una historia distinta
desde una posición y una visión mucho más armoniosa de lo que para ti hubiese sido lo más agradable de la figura paterna. Y eso te hace que tengas una postura distinta ante esa energía, independientemente de que no sea tu historia. Hermosísimo, Mariale. Muchísimas gracias por todo, de verdad. Síganos en nuestras cuentas. María Alex Torres 05, ¿no? Torres Sí, 05, lo voy a dejar aquí. Yesdina Martínez y Zuleima Rodríguez, y el deseo de seguir profundizando. El ser gente de vitamina es explorar nuestra experiencia y compartir eso que hemos vivido, que estamos viviendo o que estamos dándonos cuenta para mejorar continuamente. Aquí claro, sí. estamos y continuamos siendo Vale. espejos. Y viviendo. Así es, un placer. Muchísimas gracias por estar. Muchísimas gracias por todo, Mariale. Chao, que esté muy bien. Gracias a ti Bendiciones. por la oportunidad. Chao. Vamos a guardar.